Diga conmigo, resiste un poco más. Y alguien me va a decir, más. Y me dice que yo no aguanto. Así que me reviento. Diga conmigo, resiste un poco más. Y si usted me dice que no, le toca, para que vea la bendición de Dios. Hay momentos en la vida en que hemos sentido que no podemos más. Pero así como la hermana que pasó a dar ahorita el testimonio, ella sabe lo que es resistir un poco más y ver la gloria del Señor. ¿Cuántos toman esa palabra en el nombre de Jesús? Hoy el Señor a alguien le dice, resiste un poco más porque estás a punto de ver mi gloria. Gracias por esa hinchada que tiene hoy. Hoy estamos aquí extraordinariamente preparándonos para Medellín Agradece. Amén. No podemos estar callados ni pasivos esta noche. Resiste un poco más. Vaya conmigo a la palabra. Éxodo capítulo 17, el versículo 8 al 16 dice así: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Póngale la mente, el entendimiento a esta palabra. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Verso 10. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando cuando él bajaba la mano, dominaban, prevalecían los amalecitas. Versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlo en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Ahí ya lo leímos. Versículo, me embolaté, 13. El 12. Se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en batalla. Estás a punto de aplastar tus enemigos espirituales. Yo lo estoy creyendo. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta. Le dice el Señor a Josué: yo borraré por completo a Amalek debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Un pueblo, un enemigo. Palabra de Dios. Amén. Lo primero que yo veo en este pasaje bíblico es que la batalla es inevitable. Israel no provocó la guerra, pero la guerra vino igual. Hay gente que dice: yo no me meto con el diablo, pero así usted no se meta con el diablo, él se va a meter con usted. Así usted no se meta con el diablo, él se va a meter con su papá, con su mamá, con sus hijos, con su familia. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Israel no provocó la guerra vino.
Muchos de nosotros hemos pasado guerras, batallas, situaciones que no provocamos, pero que igual vinieron a nuestras vidas. Y no siempre todas las batallas, circunstancias que estamos viviendo es a causa del pecado. Algunas son consecuencias del pecado, pero en otras ocasiones son una consecuencia del avance. Si estás avanzando, entonces prepárate para que el enemigo no te aplauda, sino para que se te levante en guerra. Entonces creemos que estamos en batallas porque estamos en pecado, pero el diablo no se va a quedar manicruzado si tú te estás levantando, y las batallas y las guerras vienen así tú no te estés metiendo con el diablo. Ya tú representas en el mundo espiritual una autoridad, una potencia de Cristo en tu vida, y el enemigo no está contento con eso. Pero recuerda que hay una victoria mayor. Aunque el enemigo venga por 7 caminos, el Señor por un camino, el Señor va a hacer que huya por 7. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces usted encuentra aquí que la batalla es inevitable. Todo el tiempo estamos librando luchas de una o de otra manera. No todas las veces estamos en ese crucero espiritual en alta mar, en el Royal Caribbean del camino. No, hay momentos donde han sido de reposo, pero hay otros momentos donde hay tormentas y donde las aguas se levanten. Pero el Señor te quiere decir: no tengas temor, resiste un poco más porque vas a ver mi gloria. ¿Quién es Amalek en la Biblia? Dice que Amalek se levantó a hacer guerra en Refidim en contra del pueblo de Israel. ¿Quién es Amalek? Amalek es nieto de Saúl, siendo también hijo de Elifaz, según Génesis capítulo 36, el versículo 12. Y lo otro que se cree que es descendiente directamente de Cam, hijo de Noé. Pues los amalecitas ya eran mencionados en el tiempo de Abraham, por allá cuando se habla de Lot, también en Génesis capítulo 14, el versículo 7. Y este personaje desata una descendencia perversa que se opuso, póngame cuidado, al pueblo de Israel cuando iba en el desierto. Amalek fue entregado como una ordenanza para ser destruido en las manos del primer rey de Israel llamado Saúl, pero Saúl le perdonó la vida. Usted recordará esa historia. Pero dice la escritura que Dios traería guerra con Amalek de generación a generación por haberse opuesto al pueblo de Dios en medio del desierto. La palabra Amalek en hebreo significa belicoso. También significa el pueblo que lame. Es un espíritu sutil que se levanta en contra de los propósitos de Dios que Él ha establecido para tu vida. Él se levanta en contra de tu hogar, Él se levanta en contra de tu descendencia. Es un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia. Es el espíritu de la traición. Amalek representa un enemigo estratégico, oportunista y persistente. Atacó a los débiles en el Antiguo Testamento, y espiritualmente hablando, Amalek también significa o representa la carne, representa el desgaste espiritual. El enemigo que ataca cuando tú bajas la guardia, ese es el espíritu de Amalek. Aunque Amalek es representado como una persona en el Antiguo Testamento, en el transcurso de los tiempos no solo habla de una persona, sino que habla de un espíritu que opera hasta el día presente. Por eso el Señor dice en Deuteronomio, el capítulo 25, 17 al 18: nunca te olvides de lo que los amalecitas le hicieron a mi pueblo cuando salía de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, cansado y agotado, cansado y agotado, cansado y agotado, porque Amalek ataca cuando tú estás cansado y cuando estás agotado. Pero no solo ataca, viene con el espíritu de la muerte, porque allí dice: y hirieron con muerte a los más débiles, que se habían quedado atrás y no tuvieron temor de Dios. Ese es el espíritu de Amalek. Amalek atacó al pueblo de Dios cuando estaba cansado, hirió de muerte a los que eran débiles, y no tuvo temor reverente
hacia el Eterno, sino que se metió con el pueblo de Israel. Israel acababa de salir de la tierra de Egipto, pero Egipto, recordaremos que no había salido del corazón, de la mente del pueblo de Israel. No habían terminado los milagros y ya comenzaban las batallas. Amalek no atacó al pueblo de Israel en Egipto, lo atacó en el desierto, cuando el pueblo estaba cansado, cuando el pueblo estaba débil y estaba en proceso. Dicho de otra manera, después de muchos milagros y de ver la mano de Dios, también el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Todo en la Biblia tiene un significado. Cada palabra, cada letra, cada número, cada concepto, cada idea, cada definición está conectada espiritualmente. Cada lugar geográfico está conectado con una verdad espiritual. Dicho de paso, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo que habla del Mesías o de Yeshua. Cuando miramos la palabra Refidim, proviene de una raíz que implica debilidad, falta de apoyo o agotamiento. Refidim representa el lugar donde el pueblo ya no puede más. Por eso Amalek, que representa la carne y que ataca por la retaguardia, vino al pueblo de Israel en Refidim, cuando estaba cansado, cuando estaba débil, cuando estaba agotado, y lo atacó. Teológicamente estamos hablando que no es Egipto que habla de la opresión, no estamos hablando de Canaán, que es la promesa. Es el punto intermedio donde se revela la verdadera fe en nuestras vidas. Cuando el espíritu del agotamiento, el cansancio nos ha invadido, es allí donde el enemigo viene a atacarnos. Porque el enemigo no ataca cuando tú estás más fuerte. El enemigo ataca cuando tú estás cansado, cuando estás desgastado emocionalmente, cuando tú estás desgastado espiritualmente, cuando sientes que ya no puedes más. Es allí donde el enemigo va a venir a atacarte. Cuando eres débil mentalmente, cuando estás desprotegido, viene allí. Mientras Moisés, dice la escritura, sostenía en el alto la vara en su mano, los israelitas tenían victoria, vencían. Pero cuando bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Vimos una verdad escritural, y es que Moisés ve que el pueblo va a atacar y él dice: tengo una estrategia de Dios. Josué va a pelear en el valle mientras yo voy al monte. El valle es lo que se ve, el monte es lo que no se ve. El monte está conectado con la oración. Así que le dice: ve al valle, y en lo natural se va a expresar lo que yo haré en lo espiritual. Pero cuando Moisés se cansaba, cuando se sentía débil, el espíritu de Amalek prevalecía en el valle frente a Josué y los guerreros que estaban dando la batalla cuerpo a cuerpo. Cuando Moisés se levantaba en el monte y tomaba la vara, la levantaba, el pueblo prevalecía. No era una tarea nada fácil. Esa es una expresión profética, que cuando sostenemos las fuerzas, que cuando tenemos las manos arriba, es cuando está la victoria. Pero que cuando el enemigo permite que nosotros haya cansancio y desgaste, comenzamos a retroceder. Claro que tenemos que comprender que los hombres que le servimos a Dios también nos cansamos. Que los hombres que le servimos a Dios somos seres humanos, no somos extraterrestres que vinimos de Marte o que bajamos de algún país. Dicho de paso, que no existen extraterrestres, lo que hay es demonios, ¿verdad? Claro, son extra de la tierra, son llamados extraterrestres, pero no es el concepto que nos han vendido. El punto, para no desenfocarme, es que el enemigo ataca cuando tú y yo estamos débiles. Y es allí donde el enemigo quiere robar la paz. Pero nosotros somos seres humanos que podemos ser quebrantados. Los hombres de Dios, o los hombres y las mujeres que le sirven a Dios, somos seres humanos con características normales. Y en la Biblia vemos que Dios llamó a gente débil, a gente imperfecta, con excusas como Saúl.
es que estoy temeroso y no sé hablar. Con excusas como Moisés frente a la zarza, como Jeremías que decía que era un niño, como Gedeón que decía que era el menor y era de una de las tribus más pobres de su pueblo, como Jefté. Todos tenían excusas. Los hombres que le servimos a Dios también nos cansamos, también lloramos, también vamos al baño. Los hombres y las mujeres que le servimos a Dios a veces sentimos temor. Aprendemos que entre más se crece, quizá la soledad sea mayor. Los hombres que le servimos a Dios lidiamos con la crítica, el juicio y con las expectativas incorrectas de algunas personas. Las personas que le servimos al Señor oramos y ayudamos en secreto y muchas veces sin esperar nada a cambio de las personas. Experimentamos la traición. También paseamos. También nos gusta tomarnos un refresco. Así como a usted le gusta ir a la playa, a cualquier hombre de Dios también le gustaría ir a la playa. También se visten, también tienen sueños personales. Son seres de carne y de hueso. También tienen aspiraciones individuales. Son hombres que han decidido abrazar el llamado de Dios a pesar de. Se han atrevido a creerle a Dios. Hacen que las cosas comiencen a ocurrir en medio de un valle de huesos secos, como fue el profeta Ezequiel allá en Ezequiel capítulo 37. ¿A qué punto voy? Aunque somos seres humanos débiles y frágiles, no se nos puede olvidar que nuestra dependencia y nuestra ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra. Y aunque estés sintiendo que estás a punto de tirar la toalla y de no continuar, el Señor le dice a alguien en esta noche: resiste un poco más, porque vas a ver mi gloria. Estás a punto de ver la gloria de Dios. Estás a punto de ver la victoria. Gracias por su entusiasmo. Estás a punto. Voltea al que está a su lado, dígale: estás a punto de ver la gloria de Dios. Dígale: resiste un poquito más. Entonces, ay, pastor, más. No, otro poquito, porque estás a punto de ver la gloria de Dios. Así estaba Moisés, un hombre con un llamado poderoso. Cuando bajaba del monte, el rostro le resplandecía, pero también estaba casado. Era un ser humano que también desayunaba, almorzaba y comía. Hasta le daría pecueca y mal aliento y otras cosas de corporales que no aceptamos, porque los hombres que le servimos a Dios tenemos errores. Solo que la gente cree que somos perfectos, infalibles. No, lo que aprendemos a entender es que Dios nos da la victoria cuando aprendemos a depender de su presencia, porque no es por el poder ni por la fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios que vemos la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, y Él es el que pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Olé, 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 olé. Jesús. Ahí están en el amén. Ahí está Moisés en el monte. La tarea no es fácil. Él tiene que venir. Yo no sé si por ahí venga a ver a quién le digo. Venga usted un momentico, hermano. Venga un momentico. Pero es que no sé, lo hubiera. Présteme en ese coso que está allí, esa catenaria, una sola. Solo un momentico. Yo sé que la vara de Aarón no pesaría esto, pues, pero no, esa está muy liviana ya. Bueno, páseme esta, está bien. Vamos a dejar este así porque de pronto ese bordón de Moisés estaba muy pesado. Aquí tenemos el de Mónica. Espera un momentico. Este bordón no pesa nada. Hay cosas en la vida que parece que no pesaran, pero llega un momento que esas cargas que no parece que son pesadas se vuelven pesadas. Y le voy a hacer el ejemplo. Un momentico, tome este bordón, hágase al lado de allá. Entonces miren a Moisés. Por lo menos barba ya tiene. Y cójalo así, y levante las manos un momentico con él así, pero al contrario. Bueno, hágale pues así, está bien, téngalo ahí. No, con las dos, así. Entonces dice la escritura que cuando Moisés levantaba
la vara, ¿el pueblo qué? Prevalecía. Moisés estaba en el monte. Josué, ¿dónde estaba? En el valle. Pregunta: ¿Josué necesita de Moisés, sí o no? Sí, porque la victoria de él depende de quién. ¿Creen ustedes que Moisés depende de Josué, sí o no? También. Era un trabajo en equipo. Pero llegaba un momento que cuando Moisés se cansaba y comenzaba a caerle los brazos, ¿qué pasaba con Josué? Comenzaba a perder. Entonces él, en medio del esfuerzo, tenía que volver a levantarlo. Y el Señor te está diciendo: resiste un poquito más, porque antes de que termine este año, para muchos vendrá la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen: no me la baje, que me matan a Josué? No, con las dos manos, así. Muy bien. ¿Quién era Josué? Déjelo así un ratico. Ese bordón no pesa nada. Josué era el asistente de Moisés. Josué era un buen segundo. Josué era un hombre fiel. Josué era un hombre leal. Sabía cuál era su posición. De hecho, Josué iba a ser el sucesor de Moisés. En algún momento dice que el Señor le dijo a Moisés que impusiera sus manos sobre Josué para que él fuera bendecido en ese liderazgo. Y en Josué 1, 7, 8 y 9 hay un momento que el Señor le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora con las manos arriba. Manos arriba. Por ahí está su novia. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? No vino. Sara, ¿dónde está? Ah, ok. Resiste un poco más, ya casi te casas. Amén. Resiste un poco más. Entonces, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, pero hay algo poderoso que yo encuentro en la escritura, porque va a aparecer en el escenario no solo Moisés, que está en el monte, ni Josué, que está en el valle, sino que va a aparecer un hombre llamado Aarón. Y Aarón era el hermano de Moisés. Y Hur va a aparecer también. Uno va a encontrar en el Antiguo Testamento que Aarón y Hur son mencionados en Éxodo 24, 14, cuando Moisés sube al monte y le dice a ellos que se queden a cargo del pueblo mientras él está recibiendo la revelación. ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Bien? Bueno, estamos arriba porque tenemos que ganar la batalla. Amén. Entonces va a aparecer: necesito a un Aarón y necesito a un Hur en este momento. Venga usted pues acá. Venga aquí, ¿está bien? Necesito otro hombre. ¿Hay algún hombre aquí? Padre, trae revelación ahora mismo. Eso, venga pues, Hernán, recíbale el celularcito al hermano para que se desconecte un ratico. Venga acá. Al lado, no lo toque todavía, téngalo ahí. La guerra, diga conmigo, la guerra se gana en equipo. Esto se llama fe corporativa. A veces las iglesias parecemos que nuestro hermano es nuestro enemigo, pero quiero decirte que tu hermano no es tu enemigo, tu hermano es tu hermano. Tu hermano no es tu enemigo. Y dice en la escritura que Moisés se cansaba y los brazos trataban de caerle un poco, de caiga. Pero no, porque se está muriendo Josué en el valle. Levante las manos, levante ahí. Y tenía que volver a levantar las manos. Así que el Señor da una instrucción: escojan varones. Y yo estaré esta mañana sobre la cumbre del collado con la vara de Dios. La vara de Moisés era un cayado común. Pero aunque era un cayado común, Dios lo usó como una señal de autoridad y de poder divino. Siga pagando el precio, hermano. Llegará el momento del descanso. Aguanta un poco más. Así que era una señal del poder divino para confirmar la misionalidad de Moisés. Con esa vara
Dios realizó prodigios. Se convirtió en algún momento frente al faraón en una serpiente. Venció las varas de los enemigos, de los magos frente a faraón. Fue un instrumento de las plagas en que Dios le respaldó cuando estaba allá en Egipto. También sirvió esa vara para abrir el mar en dos, el mar rojo, hacer brotar agua de la roca y acompañar la oración del pueblo en la batalla en contra de Amalek. Más allá de los milagros específicos que Dios hizo con Moisés y con esa representación de la autoridad que era esa vara, la vara quedó como un símbolo visible de la intervención del poder de Dios para el pueblo, actuando a través de su siervo Moisés. Las manos alzadas significan dependencia total de Dios. No bajes la mano, le dice el Señor a alguien en esta noche. Aguanta un poquito más, porque vas a ver mi gloria. No bajes la mano. El cansancio de Moisés no solo se reflejaba en sus manos, también se reflejaba en el pueblo de Israel. Moisés sostenía las manos en alto con la vara. Moisés subió al monte, Josué descendió al valle. El nombre Josué significa Joshua, que significa Yahweh salva. Mientras Josué pelea con la espada, Moisés pelea con la intercesión. La teología de este pasaje bíblico me habla que el valle representa lo que se ve, el monte representa lo invisible, y la victoria se decide arriba y no abajo. No toda guerra se gana con fuerza. Algunas guerras, o la gran mayoría, por no decir el 100% hoy, se ganan en la intercesión, en la oración. Hay batallas que se resuelven no con argumentos, sino que se resuelven con el poder de la oración. Así que el Señor le dice a alguien que está aquí sentado, que estás a través de la internet, que me estás escuchando en una plataforma digital, hoy el Señor te dice: no te canses de levantar las manos. El cielo aún está obrando para ti, aunque no lo puedas ver. Sigue resistiendo un poquito más. Moisés, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bien cansado. Mire que el bordón no era tan pesado, pero a medida de que vaya pasando 40 minutos que va a estar en esa posición, algo va a pasar. Algo va a pasar. Así que Dios tuvo que traer a Ur. Mírenle la cara de Ur. No de burro, sino de Ur. Ur. Y la cara de Aarón. Porque Moisés, las manos se le iban ¿qué? Cayendo. Entonces ellos trajeron una piedra para vamos a traer una piedra por acá, una banca, esta banca. Venga, ese es su trabajo, Ur, vaya. Y sentaron a Moisés. Y el uno le sostenía una mano y el otro, pero con ganas, póngale que se vea más. Sí, está bien así. Le va a estancar la sangre. Cójale aquí. Eso sí, así, eso está bueno así. Y Ur y Aarón cargaban, sostenían, levantaban las manos de Moisés. La palabra levantar en hebreo es la palabra RUM y significa elevar, exaltar, colocar en una posición superior. Manos levantadas no solo está hablando de una postura emocional, está hablando de una dependencia, de una autoridad delegada, de un reconocimiento de la fuente. Es que el enemigo, Satanás, los demonios no le temen a tu fuerza. Lo que el enemigo le teme es a tu perseverancia en creerle al Señor. Resiste un poco más, porque vas a ver la gloria de Dios. Yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús.
Así que hoy se necesitan Hur y se necesitan Aarones. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así que sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó los ejércitos de Amalek en la batalla. Sostener es mantenerse apegado, es ayudar, es seguir de cerca. Los milagros también se conquistan en pareja, se conquistan como iglesia, se conquistan en unidad. La victoria que tiene tu pastor es la victoria que tú tienes, la victoria que tú tienes es la victoria que tiene el pastor. Es en la unidad que logramos la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Su hermano no es su enemigo, el que está a su lado es su hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te necesito, tú me necesitas. Pero a veces nos miramos en que yo no te necesito, o tú por el orgullo dices yo no lo necesito a él. Pero la verdad es que todos nos necesitamos. Yo necesito tu oración, y tu oración también sostiene en mis manos. Pero cuando estás autoridad delegada, junto a nosotros hacemos huir las fuerzas de las tinieblas. Por eso la palabra dice que uno solo hace huir ¿a cuántos demonios? ¿Me recuerdan ese texto? ¿A cuántos? A 1000. Ese es el menor. ¿Y el mayor a cuántos? Dice la escritura, a 10,000. Por eso hay un poder de la oración corporativa. Cuando nos unimos a orar los unos por los otros, cuando estamos todos aquí en congregación, sabe que el único que debe perder en medio nuestro no es nuestro hermano. El que debe perder es las tinieblas y los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Así que gózate en la bendición del que está a tu lado, y que el Señor te ayude a sostenerle las manos a alguien más, porque la victoria de tu hermano es la victoria de todos. ¿Cuántos dicen amén? Los milagros se conquistan en equipo. Tu esposa no es tu competencia, tu esposa es la ayuda que Dios puso a tu lado. Tu esposo no es tu competencia, es el varón que Dios puso para que sea de bendición a tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Deja de competir con el que tienes a tu lado, porque el que tienes es una bendición y juntos podemos más. Gracias por su entusiasmo. Aarón es tipo del sacerdocio, porque Aarón era sacerdote. Representa también a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y Hur en hebreo es la palabra Hur, J-U-R, y es tipo de la luz, tipo del Espíritu Santo. Se necesitan colaboradores para poder apoyar la obra de Dios. Se necesitan colaboradores que oran por la autoridad espiritual. Tenemos que aprender como iglesia a no maldecir nuestras autoridades, sino a bendecirlas. Cuando tú como iglesia estás maldiciendo tus autoridades, en vez de levantarle las manos, tú estás haciendo una carga para ellos. Cuando tú oras y bendices los que oran por ti, lo que estás haciendo es levantando las fuerzas del que está allí al frente orando, y los demonios tienen que huir. Estamos hablando de una intercesión constante. Estamos hablando que Hur también representa, juntamente con Aarón, una entrega, un sacrificio constante, porque las batallas las ganamos cuando el pueblo de Dios nos unimos en una sola dirección, como un cuerpo, con un sentir, sin protagonismos, todos por la misma meta: la gloria sea para Cristo y que las almas conozcan el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero en iglesias de otros países hay gente que se pelea por el que tiene mayor unción. Hay gente que se pelea por el que sea más famoso. No, nosotros estamos para que la gloria sea para el Señor, y el que no conoce de Jesús llegue. Por eso ahorita me encantó cuando mi esposa dijo: ¿quién vino hoy por primera vez? Demuéstrele cómo lo reciben en el camino. Y la gente se le acercó.
Usted dice: yo me siento raro en esta iglesia, a mí ni me conocen, me están abrazando, me están dando la bienvenida, me acomodaron. Porque esto no se trata de protagonismos, esto se llama de que la gloria sea para el Señor y que el reino de Dios progrese, que el reino de Dios avance, que las almas sean transformadas por el poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, tengo dos preguntas. ¿Quién sostiene tus manos cuando te cansas? Hay gente a la que tú le contarías que estás cansado y en vez de levantártela te la van a bajar más. La pregunta es: ¿has escogido con quién caminar? Que cuando las fuerzas se te vayan puedas decirle: estoy cansado, no puedo más. Y que usted sabe que esa amiga o ese amigo de Dios va a levantar tus manos y te va a decir: aquí estoy. Y yo no voy a dejar que tus manos se caigan. Yo no voy a dejar que tú dejes de avanzar. Dios me puso a tu lado para yo levantarte los ánimos. Como pastor y predicador de esta iglesia, yo no vine para lanzarte piedra ni para mandarte para el infierno. Por el contrario, yo vine para expresar el mensaje de Dios, que Él no vino para ir a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Yo vine para inspirarte, yo vine para decirte que Dios te ama, que Dios te quiere levantar las fuerzas, que por favor no desistas, que por favor te des este regalo en esta noche de recibir esta palabra, de aceptarla, que el Señor te dice: aguanta un poquito más, resiste un poco más. ¿Quién sostiene tus manos? ¿A cuánto nos ha pasado, Antonio, que nos sentimos sin fuerzas y no sabemos a quién ir? ¿Cuántas veces nos sentimos debilitados, pero no queremos contarle a ese hermano o a esa hermana porque lo vas a ver todo el Facebook y todo el Instagram? Porque la noticia va a correr por todas las esquinas. Pero cuando tú estás cansado, ¿quién es el que sostiene tu vida? Necesitamos tener personas, amigos leales a nuestra vida, que cuando tú estés cansado te diga: cuenta conmigo. Yo sé que estás pasando por tentación, yo sé que estás en una lucha, yo sé que estás pasando por un momento difícil, pero yo estoy aquí para levantar tus manos, porque yo no voy a permitir que tú caigas, porque si tú caes, caemos todos. En el evangelio que muchos predican y se les enseñó a predicar, parece el evangelio de la zancadilla, y parece que nos disfrutamos más el ver la caída del otro que el ver la levantada. Y a todos nos pasó en algún momento de la vida. Pero Dios no nos mandó para estar señalando, sino para estar levantando. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién sostiene tus manos cuando te cansas? Cuando sientes que no puedes más, ¿a quién tú puedes llamar? ¿Quién está para ti que te dice: llámame a la hora que sea? Si me necesitas, llámame a la 1. Yo no les puedo decir eso a todos. Imagínate 3,000 llamadas mías a la 1 de la mañana. No me deja dormir es nadie. Y puede decir que el pastor no lo atiende a usted. Y le soy sincero, no puedo. Yo no le puedo decir a todos: hermanos, cuando me necesitas, llámame a la 1. Sería falso. Tienes que buscar una persona, un amigo, alguien con el que tú sientas que puedes hablar con él, que te puede ver en tus momentos de enojo y no te va a criticar, que te va a conocer las debilidades y no te va a señalar, sino que te va a decir: aquí estoy para levantarte las manos. Esos amigos son como los atraparrayos, que tú sabes que te puedes, voy a decir esto, te puedes hasta descuadernar delante de ellos, pero ellos nunca van a pensar mal de ti, porque ellos te conocen y ellos están para levantarte. Pero hay gente que está a tu lado que a la primera situación de error que vea en tu vida te va a condenar y te va a juzgar y te va a levantar. Dios levanta en esta iglesia una iglesia que, aunque nos veamos las debilidades y aunque sepamos cómo el hermano a veces está caminando, nos podamos levantar las manos los unos a los otros y decir: cuenta conmigo, que aquí yo estoy para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tengo que volver a preguntarlo: ¿quién sostiene tus manos cuando te cansas? La segunda pregunta que tengo en esta noche es: ¿a quién tú le estás sosteniendo las manos? Hay una persona que tú dices: yo estoy sosteniendo la vida de esta persona. Sí, Cristo es el sustentador, Cristo es el que fortalece, pero tú puedes decir: tengo un amigo que está pasando por esta situación y él sabe que me puede llamar a la hora que sea, que puede llorar conmigo.
Él sabe que en cualquier circunstancia puede hablarme tranquilamente, porque yo estoy para levantarle. Que el Señor ponga en tu vida unas personas como Aarón y ponga personas como unos Ur para que levanten tus manos, pero que el Señor también te levante a ti como un Ur o como un Aarón para alguien que está cansado, para alguien que está necesitado, para alguien que necesita fortaleza. Yo recibo esa palabra. Yo quiero ser bendición para alguien más. Yo soy bendición en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, como resultado, ¿cómo va? Van cambiando de manito. Mire, ¿cuánto tiempo duró la guerra de Josué en la batalla en el valle? ¿Cuánto tiempo? Lea la Biblia, dígame usted. Un día. No, ahí dice un día. Muy bien, atento ahí a la palabra. Ahí está muy claro. Hay batallas que pueden ser sostenidas y libradas más rápidamente si tienes con quien correr en el camino. Porque si Ur y si Aarón no está en el camino, esa batalla se prolonga. Y Moisés no podría solo. Ningún pastor puede solo. No es Superman, no es un superhéroe. También van al baño, también orina, también le da dolor de estómago. Pero cuando la iglesia aprendemos a trabajar como un cuerpo, somos imparables y vemos la gloria de Dios. Por eso cuando nos reunimos los miércoles, nos reunimos los domingos, oramos los unos por los otros. Los diablos se tienen que ir, los demonios tienen que huir, los milagros se desatan, hay sanidades, hay liberaciones, porque nos sostenemos los unos a los otros. El resultado es victoria. Ahora, la victoria es progresiva, no es instantánea. Josué deshizo a Amalek, no fue magia, fue constancia, fue perseverancia. Dios no siempre quita la batalla, pero siempre da la victoria cuando perseveramos. Hay enemigos que no se vencen en el culto, sino que se vencen en una vida de altar. Persevera, aguanta un poquito más, resiste, porque vas a ver la victoria que está a punto de desatarse en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Voy terminando. El valle, ¿qué representa? El valle me habla de la realidad diaria. Peleamos en la familia, peleamos en las finanzas, peleamos en el ministerio y mantenemos una lucha constante en este mundo. Ese es el valle, la vida real. Uno viene a la iglesia, canta, adora, pero cuando sale a veces hasta se le va la paz por alguna situación o alguna adversidad. Mañana hay que madrugar a trabajar. El 30 van a llegar las facturas. Va a llegar la facturita verde esa de la luz y todo eso, hay que pagarla, la azulita, la del internet. Va a llegar el que te debe al que le tienes que pagar el arriendo. Te va a llegar el señor Barriga y vas a tener que pagarle la renta. Y tú, pero Dios, ¿dónde está? Ese es el valle. Esa es la vida real. Se te chuza el carro, la llanta, y tienes que comprar un neumático nuevo. Se dañó un repuesto del carro, hay que reemplazarlo. Hay que comprarle una computadora al hijo, hay que comprarle una ropa al hijo, hay que cubrir unas necesidades. Ese es el valle. Esa es la vida real. No es la vida irreal que a veces nos prometieron en muchas iglesias. No, salimos de este lugar y tenemos una vida real, unos compromisos que sostener. Pero el monte es lo que tenemos que sostener. El monte es la vida de oración. Y es en la oración, en la congregación, en la alabanza, en la intercesión donde viene la victoria. La vara en la vida de Moisés habla de autoridad, y la autoridad está conectada con la palabra de Dios. Amalek, que es el enemigo, representa la carne, representa el desgaste, la tentación. Todos los días tú sales de la iglesia y hay tentación. ¿Cuántos fueron tentados este mes? Todos. ¿Cuántos van a ser tentados mañana? Todos. Y pasado mañana. La tentación es Amalek. Pero Aarón y Ur me habla de la comunidad, de cobertura, de intercesión. Si quieres ver victoria en el
valle, no sueltes el monte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si quieres ver la victoria en la vida cotidiana, sostén el monte, que es la vida de dependencia de Dios. Hoy Dios le está preguntando a alguien: ¿cómo están tus manos? ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Están en lo alto? ¿Están caídas? ¿O estás acompañado? Y hoy el Señor te dice: aguanta un poco más. Levanta tus manos otra vez. Vuelve al monte. Levanta un altar, porque Jehová será tu estandarte. Y entonces verás la victoria de Dios y podrás decir como Moisés lo expresó. Entonces Moisés edificó un lugar, levantó un altar y llamó el lugar Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. En español, el Señor es mi victoria. El Señor es mi victoria. Escuchen esto, que esta palabra es para alguien esta noche. Hace una semana Dios nos dio una palabra que decía: Besor no es tu final. Y fue el momento que vivió también David, que sentía que no habían fuerzas, que 200 hombres se quedaron en el valle de Besor y solo 400 lo acompañaron. Los 200 se sentían desgastados, que no había nada por hacer. Y la vida es eso, un desafío. Hay momentos que las deudas ahogan, las responsabilidades familiares, empresariales, sueños, metas y propósitos parece que nos estuvieran hundiendo. Una relación emocional, y el Señor te está diciendo: resiste un poco más, porque yo he dicho que en el mundo tendréis aflicción. Pero termíneme el texto bíblico: pero confía, yo he vencido al mundo. No he terminado el pasaje para entenderlo. Yo he vencido al mundo, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Porque tú puedes vencer las situaciones, porque Cristo vive en ti. La gloria de Dios está dentro de ti, y con esa gloria tú puedes vencer. No vas a poder solo. Necesitas el sacerdocio, que es Cristo. No, este es Ur. Luz, el Espíritu Santo. Aquí está la revelación. Ur, que es luz en hebreo. Hur, conexión con el Espíritu Santo, luz que guía nuestras vidas. Yo me voy, pero les dejaré a otro, el Consolador, y Él les enseñará todas las cosas. Dicho de paso, que el Consolador en griego es la palabra parakletos, y parakletos está conectado como que Él es nuestro sostén, como si fuera nuestro bordón en el que nos podemos apoyar. Aarón representa el sacerdocio, y Cristo, según Hebreos, es nuestro sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es el que intercede por nosotros delante del Padre. Y por medio de ese sacerdocio, nosotros tenemos entrada confiada delante del Padre, y podemos decir: Abba, Abba, querido Padre, aquí estoy. El Señor te dice: resiste un poco más. Levánteme sus manos, cierre sus ojos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas, porque
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aunque tenga 1000 problemas, yo sé. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, dile fuerte, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Míreme aquí un momentico. Esta noche, hoy, miércoles 17 de diciembre, a 10 días de Medellín Agradece. Hoy el Señor me trajo a este lugar para levantar tus manos a través de esta palabra. Dios me envió a decirte: resiste un poco más, porque vas a ver la gloria de Dios. Ahora que tú has sido levantado, ¿cómo vamos? Que vamos a descansar. Llegó el momento en que Moisés pudo descargar sus brazos, porque resistió un poco más y ya tenía la victoria. Ahora quiero que pienses en este momento. Antes de salir, vamos a hacer una oración. ¿Quién necesita que tú le levantes la mano a alguien? ¿Un amigo? ¿Una amiga? ¿Alguien que el Señor va a poner en tu camino? Medellín Agradece. No estamos trayendo ningún famoso, no le estamos pagando a ningún artista para que venga, porque el centro de la actividad no es ningún artista. El centro de la actividad es Yeshua, el Rey de Reyes, Señor de Señores, las almas. Por eso ustedes no van a ver que estamos colocando por aquí: venga que viene la banda famosa, fulana de tal. No, estamos enseñando a la gente a venir a agradecer a Jesús, y tú vas a orarle al Señor. ¿Quién vas a invitar? Porque ese día tú vas a ser el descanso para la vida de esa persona. Sé que es Cristo, pero tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que Él descanse. Cierra sus ojos y dile: Señor, te pido que me muestres a quién le debo levantar las manos.
de mi empresa, de mi trabajo. Alguien necesita conocer el camino, la verdad y la vida. Hay una imagen que está viniendo a ti. Aun si tú te atreves a hacer un video por las redes, tú crees que nadie lo vio, pero alguien que necesita ese descanso va a ir a ese lugar y se va a encontrar con el Señor Dios Todopoderoso. Señor, bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación y desato la bendición sacerdotal. Iglesia, el camino, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te conceda la paz. Te bendigo en el maravilloso nombre de Jesús y prepárate, porque muy pronto vas a ver la gloria del Señor. Dale un aplauso al Señor.